Bueno, pues llegamos al final de nuestro recorrido. Al final. Exacto, por los profetas menores. Y para cerrar nos toca el último libro del Antiguo Testamento en el canon cristiano. Malaquías. Malaquías. La última palabra. No, la voz que cae justo antes de un largo silencio. La idea hoy es meternos de lleno en su mensaje, usando como guía principal a Charles Feinberg. Claro. Y complementando con otras fuentes. Sí, con las ideas del comentario bíblico Mundo Hispano y también el comentario del contexto cultural. La misión es, entender esta conversación final que a veces es muy, muy tensa. Es que cierra con todo, ¿no? Malaquías no es un profeta de, digamos, sutilezas. Para nada. Es una confrontación muy directa. El libro entero está armado como una serie de debates. Casi como una discusión de pareja muy subida de tono. Sí, totalmente. Entre un Dios que se siente traicionado y un pueblo que, se ha vuelto completamente cínico. Totalmente. Y eso se ve desde la primera línea. El arranque tiene una fuerza tremenda. Sí. Dios declara, yo os he amado. Y la respuesta del pueblo es de una frialdad que congela. ¿En qué nos amaste? ¿Es que no parece una pregunta para entender? No, es un desafío. Es un desafío exacto. Y esa es la estructura que Feinberg identifica como la columna vertebral de todo el libro. Ajá, como un patrón. Es un patrón que se repite. Primero, Dios hace una afirmación. Segundo, el pueblo responde con una pregunta cínica, es casi una objeción. Y tercero, Dios presenta su evidencia, su argumento. Y en este primer caso, ¿cuál es la evidencia? La prueba de su amor es la elección soberana entre Jacob, de quien desciende Israel, y su hermano Esaú, de donde viene Edom. Es como si Dios dijera, la prueba de mi amor es que desde el principio mi lealtad fue para ustedes y no para otros. A ver, entiendo el punto teológico, pero si me pongo en sus zapatos, su situación no era para nada ideal. No, claro. Acababan de volver del exilio, el templo estaba ahí, sí, pero sin la gloria de antes, y seguían bajo dominio persa. La pregunta, aunque suene dura, tiene cierta lógica. Sí. ¿Dónde está ese amor ahora? Exacto. Si tu lealtad está con nosotros, ¿por qué nuestra vida es tan precaria? Aquí es donde una sola palabra lo cambia todo. Y el contexto cultural es fundamental. ¿Cuál palabra? Amor. En hebreo, ahab. El comentario Mundo Hispano nos da una clave increíble sobre esto. A ver. En el mundo de los pactos del antiguo Cercano Oriente, amar no era principalmente un sentimiento. Ah, ok. Era un término técnico de un pacto. Significaba lealtad, compromiso, fidelidad. Dios no está diciendo, siento mariposas por ustedes. Está diciendo, mi compromiso inquebrantable de pacto es con ustedes. Ah, claro, eso sí que lo cambia todo. Totalmente. Entonces, la queja del pueblo es sobre sentimientos y circunstancias, y la respuesta de Dios es sobre un compromiso legal, un pacto. Un pacto inquebrantable. No responde, les di prosperidad, sino les di mi lealtad desde el día 1. Están hablando en dos frecuencias distintas. Exactamente. Y esa desconexión es el origen de todos los demás problemas que vamos a ver. Entendido. Si el problema de fondo es que dudan de la lealtad de Dios, me imagino que eso se tenía que notar en algo concreto. ¿Dónde se veía esa apatía en la práctica? Pues en el lugar más sagrado. El culto. Ajá. La siguiente acusación de Dios es directamente contra los sacerdotes. Los acusa de despreciarlo. Y la pregunta es ¿cómo? Claro, ¿qué hacían? Ofreciendo en el altar lo que les sobraba. Animales ciegos, cojos, enfermos, básicamente la basura del rebaño. Y les lanza esa pregunta que es de un sarcasmo brutal. Dice, intenta presentarle eso a tu gobernador. ¿Crees que te lo aceptaría? Esa línea es demoledora. ¡Wow! Es de las más ácidas que he leído. ¿Te lo imaginas diciéndolo con una sonrisa mordaz? Es que expone la hipocresía de una forma... Feinberg lo describe perfectamente. Jamás se atreverían a darle un regalo tan mediocre a una autoridad humana, porque saben que habría consecuencias. Claro. Pero para el Dios del universo, les parece perfectamente aceptable. El problema no es un error ritual, es que su corazón sentía un profundo desprecio. Su adoración era una formalidad hueca y, peor aún, ofensiva. Es casi como si la ofrenda que traían fuera un espejo de su propia condición, ¿no? Justamente, el comentario Mundo Hispano apunta a esa ironía trágica. Al ofrecer animales ciegos y enfermos, los sacerdotes estaban revelando, sin querer,
su propia ceguera y enfermedad espiritual. Ellos eran los ciegos. Ellos eran los que no veían, los que cojeaban en su fe. La calidad de lo que das revela el valor que le pones a quien lo recibe. Y para ellos, Dios, pues estaba al final de la lista de prioridades. O sea que la corrupción empieza en el corazón, se manifiesta en el templo, y se queda ahí o se extiende. Se desborda por todas partes. De la relación vertical con Dios, Malaquías pasa inmediatamente a la horizontal, a las relaciones humanas. Y el foco es el matrimonio. ¿Ok? Denuncia dos cosas: que los hombres se casaban con mujeres extranjeras que adoraban a otros dioses y sobre todo que se divorciaban de la mujer de tu pacto. Esa frase me parece clave. La mujer de tu pacto. No dice la mujer que amas. Usa esa palabra, pacto. ¿Por qué? Porque, una vez más, el concepto de pacto es el centro de todo. El comentario Mundo Hispano lo explica muy bien. En ese contexto semítico, el matrimonio no se basaba en el sentimiento romántico, que es volátil. Que va y viene. Claro, se basaba en un pacto solemne, un contrato vinculante. Y el garante de ese contrato era Dios mismo. Entonces, divorciarse no era solo el fin de una relación. No, Era romper un juramento sagrado ante un testigo divino. precisamente. Por eso el texto lo describe como un acto de violencia, que cubre de injusticia a la persona. Es destrozar una vida y profanar un acuerdo sagrado. Malaquías traza una línea recta: la infidelidad en casa y la infidelidad en el templo. No se pueden separar. No puedes ser desleal con tu familia el lunes y pretender ser un devoto fiel el sábado. Una cosa contamina a la otra. Y parece que la gente se cansa de tanta queja, ¿no? Llegan a un punto de hartazgo y preguntan, ¿dónde está el Dios del juicio? Es como si dijeran, Ok, si todo está tan mal, ¿por qué Dios no hace algo de una vez? es la pregunta del millón, y la respuesta es una de las profecías más determinantes del Antiguo Testamento. Dios contesta, «He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí». Les dice, ¿quieren juicio? Lo tendrán. Pero no como se lo imaginan. Para nada. Y Dios responde, perfecto, empezaré por juzgarte a ti. ¿Cómo se supone que debían tomar eso? ¿No generaría más resentimiento? Es que esa es la sorpresa y el centro del mensaje. La justicia de Dios no es un arma para usar contra nuestros enemigos, es un fuego que purifica. Y siempre empieza por su propia casa. ¡Wow! Él anuncia una secuencia. Primero, un mensajero que prepara el terreno. Luego, el Señor mismo vendrá de repente a su templo. Pero no viene a traer consuelo, Viene a purificar. viene a purificar. El texto usa dos metáforas potentísimas. Es como fuego purificador y jabón de lavadores. Suena a limpieza profunda. Y dolorosa. Exacto. Y la lista de cosas que va a limpiar es muy específica. No son pecados rituales. ¿Qué son? Son injusticias sociales que ya venían denunciando profetas como Amós o Miqueas. Hechicería, adulterio, juramentos falsos y sobre todo la opresión de los más vulnerables. A ver. El trabajador al que no le pagan, la viuda, el huérfano, el extranjero. Dios básicamente les dice, ¿quieren que venga a hacer justicia? Prepárense, porque empezaré por la injusticia que ustedes cometen cada día. La tensión sigue subiendo. Y la siguiente disputa es quizá la más directa de todas. Ya no hay metáforas, es una acusación frontal. Me habéis robado. Y la respuesta de ellos es casi adolescente. ¿Sí? ¿Nosotros? ¿Robarte? ¿En qué? El cinismo es total, y Dios responde sin rodeos, en vuestros diezmos y ofrendas. Pero lo que viene después es lo que hace este pasaje tan extraordinario. Ajá. Dios no solo los acusa, les lanza un desafío. Los diezmos. Porque en ese momento, el diezmo ya no era una cuestión financiera, era el termómetro de su confianza. El comentario Mundo Hispano dice que el pueblo estaba en un estado de total ceguera espiritual. Entiendo. Retener el diezmo era la manifestación externa de su negativa a arrepentirse y a reconocer que Dios era su proveedor. Así que Dios les propone un experimento tangible. Hagan su parte y vean qué pasa. Exacto. Cumplan su parte del pacto con confianza y vean si yo no cumplo la mía con una bendición abrumadora. Y esa bendición, abrir las ventanas de los cielos, era algo que ellos podían entender perfectamente. Claro. Era una imagen directa de lluvia abundante, de cosechas prósperas. Era justo lo contrario a las maldiciones de Deuteronomio, la sequía, las plagas. Que de hecho ya habían sufrido en tiempos de Ageo. Justo, muy poco antes. Dios está vinculando la fidelidad material
con la restauración espiritual, demostrando que la fe no es algo abstracto, se vive en cada área de la vida. Y con esa tensión entre la maldición y la bendición, llegamos al final. Los últimos versículos son la conclusión, no solo de Malaquías, sino de todo el canon profético, y deja una doble instrucción. Es un cierre que funciona como un puente perfecto. Por un lado, resume los grandes temas de los profetas: culto corrupto, injusticia, infidelidad al pacto. Y para eso, da el primer mandato. ¿Cuál es? Acordaos de la ley de Moisés. Es una mirada hacia atrás, hacia el fundamento. No pueden avanzar si olvidan quiénes son y de dónde vienen. Pero no los deja atrapados en el pasado, mirando por el retrovisor. Para nada. Inmediatamente después, los proyecta hacia el futuro con una promesa. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Se anuncia una intervención profética final. Y decisiva. Esto crea una tensión narrativa increíble, una espera. La historia no ha terminado. Cae el telón, pero todo el público sabe que habrá otro acto. Sí. Deja el escenario preparado para los eventos que abrirán el Nuevo Testamento. Después de un largo silencio. Exacto. Deja la narrativa en un punto de máxima expectación. Entonces, resumiendo, Malaquías es mucho más que un regaño. Es el acta de una intervención familiar muy dolorosa. El retrato de una comunidad que ha perdido el norte. Ahogada en la rutina y el cinismo. Exacto, pero sobre todo muestra un Dios que, a pesar de todo, se niega a romper el diálogo. Sigue insistiendo, confrontando, llamando, desafiando a su pueblo a volver a la integridad. Sin renunciar a sus promesas de juicio y restauración. Exacto. Y me quedo con una idea final. La estructura de debate de Malaquías. Declaración divina, pregunta cínica, respuesta de Dios. Se siente increíblemente moderna. Es verdad. Es el eco de una sociedad fatigada, desilusionada, escéptica. La pregunta que el libro deja flotando no es solo para el antiguo Israel. Es increíble cómo resuenan hoy esas mismas preguntas. A veces disfrazadas de otra cosa. Sí, ¿dónde está la justicia? ¿O realmente sirve de algo ser fiel en un mundo como este? Y la cuestión más profunda que Malaquías nos lanza es, si Dios respondiera hoy con la misma claridad, ¿qué tipo de evidencia estaríamos dispuestos a aceptar?